La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Experiencia de lectura, digamos, eso. A mí me repasó, incluso me pasa que siempre la tengo pendiente. Me gustaría seguir estudiando letra, ¿viste? Porque siento que es como ir a la fuente así. Es lindo, sí. Igual, bueno, hay materias más complejas, ¿no? Sí. Después tenés que estudiar latín, idioma español, que es súper compleja, en realidad. Y bueno, sí, otras materias, pero humanidades en algún momento sé que voy a volver. Dale. Sí. Y bueno, Maru, la gestión pública es tu pasión, lo dijiste así en una entrevista, ¿no? Pero me imagino que no es algo con lo que uno sueñe de niño, digamos. No es, entonces, no es. ¿Cómo fue que te fuiste encontrando con esa pasión, digamos? Y haciendo. Empecé, bueno, tiene que ver con lo que traigo de vida, digamos, pero se fue construyendo en el andar, ¿no? Primero estudiando danza, haciendo gestiones de obras de danza, de obras de teatro, después que entró a la DNC, a la Dirección Nacional de Cultura, en el programa Uruguay a toda costa, después viene el programa Plataforma, el Espacio de Arte Contemporáneo, el Subte. Entonces, bueno, todo eso fue construyendo, además de proyectos independientes. Pero sí, de niña no pensé quiero ser gestora cultural. Creo que un poco esa vocación viene por hacer en equipo, ¿no? Por los espacios de hacer, sí, en conjunto, las bibliotecas barriales, no sé, centros comunales, espacios de militancia en el liceo, en facultad. Eso de hacer en equipo y de poder incidir desde el mejor lugar para que algunas cosas sucedan. Eso lo fui descubriendo y eso fue lo que me apasionó. Hay algo lindo para mí en la gestión, que en algún punto sos como la anfitriona de encuentros, ¿no? Generar proyectos, gestionar espacios como para que se encuentren los demás. ¿Te gusta ser anfitriona? Sí, me encanta. Es como un mini poder que no funciona si no es en colectivo igualmente. Que permite que determinadas cosas pasen, ¿no? Que una obra se lleve a escena, que un barrio se encienda con una propuesta cultural, no sé, que suceda un festival, una exposición, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Y cuando concretás ahí también ves el efecto y esa potencia que tiene la cultura para conectar y para el espíritu, es precioso. Sí, re lindo. Bueno, Maru, muchísimas gracias por estar acá, ¿eh? Un placer. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 3 de Atardecer Naranja. Estamos con Maru Vidal, la directora nacional de Cultura. Ella es una apasionada por la gestión pública, el arte y la cultura. Es técnica en museología y especialista en gestión cultural por UDELAR. Trabaja hace más de 20 años en instituciones públicas. Entre 2025 y 2020 integró el equipo de gestión cultural de la Dirección Nacional de Cultura. Fue directora del Espacio de Arte Contemporáneo y del Centro de Exposiciones Subte de la Intendencia de Montevideo, y desde enero de este año es la directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. La verdad que es tremendo honor y oportunidad poder conversar contigo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Solo una acotación voy a hacer de todo eso que leíste, que no dirigí el Espacio de Arte Contemporáneo. Ah, perdón. No, está bien, lo coordiné, pero si no se va a enojar conmigo Fernando Sico, que es quien, creó ese proyecto desde el Vamos, que fue el Espacio de Arte Contemporáneo, y que tuve el honor de coordinar junto a él. Está bueno, porque además no es lo mismo la coordinación que la dirección. Claro que no. Se entiende de otra manera. También se confunde y pasa un poco en general en los espacios museísticos, porque algunos son nombrados como direcciones y otros como coordinaciones. En el Subte, si bien era la directora, el cargo está nombrado como coordinación. Entonces, esto pasa todo el tiempo. Ahí va, pero bien aclarado. Bien aclarado, sí. Y además a Fernando lo conozco, fuimos compañeros de danza y es un divino, así que le mandamos un beso. Ahí va. Maru, como para arrancar, hay quienes establecen una diferencia entre el arte y la cultura, digamos, ¿no? Asociando al arte con una expresión creativa rupturista, experimental, y a la cultura con el conjunto de costumbres, tradiciones, patrimonios de un pueblo. Desde esa perspectiva, el arte desafía el orden dado y la cultura lo conserva.
Entonces, digo, como es medio polémico, me parecía lindo poder arrancar pensando juntos desde ahí y preguntarte qué es el arte para vos, qué es la cultura para vos y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Qué pregunta. El arte para mí es conocimiento. Es conocimiento, es pensamiento, es reflexión. Tiene que ver sí, con lo rupturista puede ser, con una forma de hacer que tiene un porqué, ¿no? Por eso digo que es conocimiento para mí y que tiene mucho que ver con eso. En cambio, cuando hablamos de cultura, es una dimensión, ¿no? La cultura es algo muchísimo más amplio y tiene que ver, afecta a la sociedad y a diferentes grupos sociales, ¿no? Tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, con las formas de hacer, con el espíritu y es compartida. Y eso creo que es la principal diferencia con el arte. Claro, sí, por ahí a mí me gusta la palabra experimental porque es como esta idea de salir del perímetro, ¿viste? Como exterior al perímetro y digo, de alguna manera como que la cultura va generando perímetros, pero que a través del arte puede ser que se vayan como ampliando, digamos, ¿no? No sé, me pregunto porque, digo, vos sabés más que yo de esto, entonces por eso te lo pregunto a vos, digamos, por ahí cuando se entreveran esos términos, creo, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Como de ir a buscar nuevas cosas o de vincularse con la tradición y volver a conectar y como... Y es todo, ¿no? La cultura tiene que ver con todo y es dinámica. Se dice y está escrito y lo tenemos que promover así, que es transversal, que se hace en equipo, que es dinámica, cambia todo el tiempo. Por eso también desde la gestión cultural pública tenemos que estar revisando de forma permanente las políticas que implementamos, los estímulos que damos, porque va cambiando, va mutando con las sociedades, ¿no? El arte, en cambio, tiene que ver más con el conocimiento de hacer. Si bien sí, cada vez más el arte va hacia lo colectivo, también tiene que ver mucho con el individuo, ¿no? Claro. Sí, con esa búsqueda de repente más introspectiva del artista, pero me encanta esto que decís del conocimiento, porque de hecho lo entiendo mucho desde ahí también. Para mí lo que permite el arte son justamente como redes de encuentro, digamos, en la vivencia cultural, pero sí es una forma de construcción de conocimiento, y esa construcción de conocimiento colectiva que se dan en los procesos artísticos es... Bueno, es re linda. Es como, creo que cuando dicen, bueno, ¿qué es arte y qué no es arte? No está dada esa respuesta. Es personal, ¿no? En un punto es personal. Entonces, para mí, la respuesta la encuentro en el conocimiento. Cuando veo que hay determinado conocimiento detrás, que no estoy hablando necesariamente de técnicas, ¿no? Claro. Sino de conceptos, de búsquedas, de reflexión, de rupturismo. Ahí encuentro el arte. Total. Y me gustó esto que dijiste del espíritu también, que lo nombraste, y siento que es una palabra que a veces está devaluada, pero que para mí justamente es tan importante en los fenómenos culturales y artísticos. En otra entrevista planteaste que la cultura es un derecho, una herramienta fundamental para la democracia, que todas las personas son hacedores de cultura, y que te interesa recuperar el espíritu de ciudadanía cultural que se perdió. Entonces me daban ganas de preguntarte qué sería la ciudadanía cultural y por qué crees que se perdió ese espíritu. Bueno, la ciudadanía cultural fue un concepto, un área también que desde la Dirección Nacional de Cultura empezó a trabajar Luis Mardones en el primer gobierno de izquierda y que luego profundizó Hugo Achúcar, ¿no? Creando programas que tenemos hoy en la Dirección Nacional de Cultura fundamentales, como son las usinas culturales, un programa de descentralización y de creación en territorio, y Urbano, que es un programa que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía cultural, hablamos de hacer cultura. Y como la cultura es dinámica, yo ya no estoy hablando tanto de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanía, y hablo de personas, porque en Uruguay viven miles de personas que todavía no tienen la ciudadanía y están habitando desde hace mucho tiempo en nuestro territorio y también tienen el derecho a hacer y consumir cultura. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Y cómo te parece que
que se entrena el espíritu de una sociedad para recuperar esa dimensión cultural? Ampliando horizontes, abriendo caminos, escuchando. Creo que es por ahí. Y es lo que diferencia lo que una de las cosas que más me atrae de esto de ser gestora cultural, ¿no? Esa cuestión de proximidad, porque no podemos pensar en políticas culturales públicas si no atendemos su pertinencia, y para hablar de pertinencia tiene que haber escucha, si no, no es como un diálogo sordo. Sí, no, y me parece que está buenísimo esto que decías porque, digo, para mí el laicismo uruguayo es una de las mejores cosas que hay en el sentido de que tiene que estar separado, digamos, del Estado, pero por ahí, digo, entonces se asocia el espíritu a esta idea más de lo religioso o de una institución religiosa, pero sin embargo, como entrenar el espíritu yo creo que es fundamental y de las cosas que más disfruto de conectar con el arte, porque también siento que cuando hay vacíos espirituales el mercado entra rápidamente ahí como a digitar otras cosas, digamos, ¿no? O sea, como que hay algo de entrenar el espíritu y de la cultura que te predispone a otro tipo de experiencias. Sí, y es es uno de los condimentos fundamentales de la vida, ¿no? Y desde la cultura tenemos que trabajar para que el espíritu, la felicidad, el alma se enriquezca, porque si no nos queda solo las pantallas, el consumo, la desconexión. Hoy en día más que nunca, ¿no? Total. Hoy en día más que nunca. Sí, y en la pandemia se vio fuertísima esa necesidad casi fisiológica, ¿no? Como de conectar con otras cosas que te cultiven el espíritu de otros lugares, no solamente las noticias. Hacíamos cenas por Zoom en la pandemia. Claro, sí. Para hablar con amigas. ¿Cómo, ¿no? cómo nos encontrábamos? Uh-huh. Y bueno, Maru, asumiste la Dirección Nacional de Cultura planteando que los 3 ejes en que se ibas a basar tu gestión eran los derechos culturales y territorios, el estímulo al talento nacional y potenciar la economía creativa. Me gustaría ahondar un poquito en esos ejes, empezando por el primero. Dijiste que el territorio no es infraestructura y por lo tanto no se gestiona, lo que me pareció una aclaración súper pertinente, re linda, que se vive el territorio, que se significa. Y hablaste de reconocer nuestra multiculturalidad como parte de los derechos culturales, esto que hablabas del reconocimiento de las culturas afro, indígenas, también de los migrantes. Sí, todas cuestiones que me importa decir están plasmadas en el programa del Frente Amplio, ¿no? El programa con el que el Frente Amplio se comprometió ante la ciudadanía a gobernar. Y en el territorio, esa diversidad tan riquísima que tenemos, la cultura tiene un lugar de acción muy amplio. Mucho espacio para hacer, para escuchar, para compartir. Y te contaba en la pregunta anterior, ahí que me hiciste sobre ciudadanía cultural, que estos programas que tiene la Dirección Nacional de Cultura, Urbano, Usinas y también puntos culturales, que son lugares donde se hace cultura comunitaria en todo el territorio, son bien importantes para promover los derechos culturales y para hacer. Y es lo que estamos tratando ahora, en estos poco más de 3 meses, ya llegando a 4, de hacer y de potenciar, porque fueron programas que la administración anterior quedaron bastante relegados. Y sí, eso sin duda, sí. Te iba a preguntar justamente cómo se están implementando esas políticas para el reconocimiento de la multiculturalidad. Y bueno, ahora estamos trabajando fuertemente en el presupuesto para el próximo quinquenio y siendo muy creativos y creativas para hacer, ¿no? No podemos detenernos. Es bien importante escuchar y pensar, pero haciendo a la vez, ¿no? En ese sentido, y pensando cómo impactar de la mejor forma en el territorio, salió hace algunas semanas el Fondo Regional para la Cultura, y por una inteligencia, digamos, de redistribución de fondos, pudimos aumentar un 50% de ese fondo, que es para hacedores y creadores de cultura fuera de Montevideo. Sí, está buenísimo. También pensando en el territorio, ahora, esta semana va a salir una convocatoria del Instituto Nacional de Artes Visuales, junto con el Espacio de Arte Contemporáneo, para artistas que residan fuera de Montevideo, que vengan a una residencia en Montevideo, en el Espacio de Arte Contemporáneo, a trabajar
en sus prácticas artísticas visuales con un acompañamiento profesional. Y la semana pasada el Instituto Nacional de Artes Escénicas, el INAE, coordinado por Gustavo Zidane, sacó también una convocatoria para profesionales de las artes escénicas que impartan talleres y formaciones en el territorio y van a ser sin costo para quienes los tomen. Todo eso son políticas que se van a desplegar fuera de Montevideo. Sí, no, y está buenísimo porque de hecho, o sea, doy fe, digamos, de que, nada, cómo se mejoró, digamos, el presupuesto para los docentes, también habla de la profesionalización, digamos, y está buena esa revisión. O sea, sí, realmente es una inteligencia de gestión, digamos. Sí, sí. Tenía una pregunta sobre esta cuestión del interior más adelante, pero ya que estamos hablando de esto, la planteaba ahora, porque bueno, la vida artística y cultural de Uruguay tiene posibilidades de desarrollo muy distintas entre Montevideo y el interior. Y entonces, bueno, un poco en función de lo que estamos hablando, ¿cuáles son los desafíos de la DNC para propiciar el desarrollo artístico y cultural de los otros departamentos? ¿Qué políticas concretas están implementando? Bueno, sí, ahí te acabas contaba de contar algunas. Y escuchar, porque por supuesto que cada departamento tiene una realidad específica y dentro de cada departamento hay distintas realidades. Porque hay pueblos alejados de las zonas céntricas de los departamentos, zonas más rurales, etcétera. Vamos a iniciar un recorrido por todo el Uruguay, que ya lo estamos trabajando para ver cómo lo implementamos a partir de julio, cuando asuman las nuevas autoridades en todas las intendencias departamentales, para escuchar, para presentarnos, para ver cómo podemos articular de la mejor forma con los 18 departamentos, además, por supuesto, de Montevideo. Es bien importante esa red que existe desde 2014, ¿no? La red de directores y directoras de departamentos de cultura de todo el Uruguay para sinergiar y para trabajar en red. Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo soy de Córdoba, ¿viste? Estoy viviendo acá hace un tiempo y allá en Argentina hay un dicho que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿viste? y creo que a veces con Montevideo pasa un poquito también, digamos, y está buenísimo poder... Sí, o sea, no solamente como esa idea de llevar cosas como si fuera algo que se lleva, sino justamente estar atento a lo que emerge, digamos, de los distintos territorios, y esto de la escucha que decís me parece re importante. E interconectar también, porque hay toda una circulación que se puede generar entre departamentos fuera de Montevideo. No es solo de Montevideo hacia claro. Y del interior hacia Montevideo. Hay otro montón de cruces por hacer. Sí, está buenísimo. Y yendo un poquito a lo de la multiculturalidad, volviendo, en realidad, ¿cuáles son los desafíos en ese sentido, teniendo en cuenta que, reconocer la multiculturalidad es bastante reciente, digamos, ¿no? O sea, durante mucho tiempo de la política y la educación se erigió lo blanco y lo eurocentrado como el rasgo identitario, digamos, ¿no? Creo que por suerte hace un par de años que estamos pudiendo como cuestionar un montón eso, hace bastantes años ya, pero respecto a la totalidad de la historia de que se fundó el Estado es distinto, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo te encontrás frente a esos desafíos, digamos, justamente? Y me encuentro trabajando en equipo porque para generar propuestas que tengan esas miradas, ¿no? Que no tengan miradas eurocentristas, digamos, que tengan una mirada decolonial, feminista, es importante diseñarlo con personas que comparten este criterio a la hora de llevar desde la programación de un festival, una propuesta a una fiesta fuera de Montevideo o producir una exposición de artes visuales. Entonces, en ese sentido, quienes están al frente, por ejemplo, de los 12 museos con los que trabaja la Dirección Nacional de Cultura, 8 de forma directa, 4 museos nacionales, son profesionales que trabajan desde ese lugar. Y ahí es como se va construyendo los diferentes relatos que necesitamos mostrarle a las personas, ¿no? Total, ¿no? Y porque además darle lugar a esas nuevas narrativas justamente resignifica como la idea de identidad y de identidad nacional, que si no se mantiene como muy estanca, ¿no? Muy justamente en función de esa tradición eurocéntrica que de alguna manera tenemos.
Exacto, y estrategias hay un montón, ¿no? Y se dan con diferentes niveles, cuando pensamos en jurados, cómo son esos jurados, que siempre son externos, pero los convocamos y los elegimos, entonces hay diferente rango etario, hay personas racializadas, cuántas mujeres hay, la amplitud de las miradas, ¿no? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos políticas públicas, porque si no le hablamos a muy pocos. Total. Sí. Y bueno, y yendo al segundo eje, que es el fomento y el estímulo del talento nacional, sí. Me pareció re interesante que planteaste que es necesario un equilibrio entre la democratización y el profesionalismo. Sí. Y de hecho había una nota en la diaria que era: la variedad de ofertas sin criterios de calidad y pertinencia no contribuye al desarrollo de los creadores. Eso pusieron de título. Eso pusieron, sí. Lo dije yo. Sí, por eso, sí, totalmente, era una frase tuya. Y nada, y es algo con lo que además, te confieso, acá entre nosotros, yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos, también como hacedor teatral, digamos, y como creador, digo que a veces eso, la variedad, digamos, no ayuda ni a nosotros, ni al público, ni al encuentro entre unos y otros, digamos. Entonces... Y ahí volvemos a la pertinencia. A la pertinencia, no todo funciona en todos lados. Y bueno, y a veces si arriesgamos, que también está bien arriesgar, y por eso no hay que plegarse al profesionalismo, sino el riesgo queda de lado, y cuando el riesgo queda de lado, por lo general, las diversidades y las juventudes quedan de lado. Entonces, siempre los equilibrios. Me imagino que es re complejo, digamos, encontrar un equilibrio entre democratizar los accesos, al mismo tiempo, eso, tender hacia la profesionalización, y a la vez que no se vuelva un eclecticismo sin criterio en que en nombre de la democratización del acceso todo o sea, cualquier cosa funciona en cualquier lado, digamos. Exacto, sí. Y, porque también hay una cuestión de mediación, ¿no? Cuando se lleva un espectáculo o una propuesta de teatro, bueno, de artes escénicas en general, puede ser de danza, dependiendo del tipo de la propuesta es cómo va a ser recibida. Y hay cuentos, por ejemplo, en la circulación de los fondos concursables, que a veces se llevaban o llegaban propuestas al interior sin una mediación cultural, que es importante, y no era bien recibida. Y la propuesta muchas veces era de excelente calidad. Claro. Pero bueno, no siempre los públicos están preparados, y ese es un trabajo que tenemos que hacer también. No es dejar de hacer llegar determinadas propuestas, sino no es solo llevarlas, ¿no? El marco que se le da. Claro, es el marco que se le da, es el trabajo, es hacer un desmontaje, es hacer una conversación con las y los artistas, es tener un texto. Hay que desplegar herramientas. Y me parece re lindo que lo estaba volviendo mucho en tu discurso, esta idea como de la gestión cultural, como tender puentes entre las cosas. Y sí, y me parece fundamental. Después el tercer eje era la economía creativa. Sí. Y según la página de la Dirección Nacional de Cultura, la economía creativa vincula a los sectores relacionados con la creatividad, los saberes técnicos y ancestrales, el ingenio y la innovación para generar productos y servicios con valor económico y cultural. Sí. A veces es complejo que el valor cultural y económico vayan de la mano, y en sociedades actuales que suelen desdeñar el valor simbólico de las cosas, privilegiando el rédito económico inmediato. Sí. Entonces, ¿cómo te posicionás con el vínculo entre la cultura y el mercado, y por qué la economía creativa es una de las prioridades de tu gestión? La creatividad está en muchísimas cosas, y eso es lo que agrega valor a determinados productos, que pueden ser artísticos o no. Esa taza tiene un diseño y ya por tenerlo tiene otro valor. En Uruguay hay mucho talento, y creo que si invertimos y generamos diferentes herramientas para quienes se están creando desde los más múltiples sectores, ¿no? Porque cuando hablamos de economía creativa, hablamos de software creativo, hablamos de TICs, hablamos de moda, de arquitectura, además de las disciplinas en las que tenemos institutos nacionales como artes escénicas, artes visuales, están los videojuegos, todo eso se engloba dentro de la economía creativa. Y hay un potencial muy grande de oportunidades de trabajo allí. Y
por ese lado es que vamos a intentar fortalecer esa área, ¿no? Hay un Uruguay creativo que es súper vasto y que, bueno, que generando determinadas políticas, aunando sectores que trabajan con todo esto, ¿no? ANDE, Uruguay 21, el Ministerio de Ambiente, me sale, de Industria, gracias, ahí me soplaron, me tranqué. Son distintos actores con los que podemos trabajar para dar más y mejores oportunidades para diversificar la matriz productiva, para que Uruguay crezca, ¿no? Creo que donde hay creatividad, hay trabajo y hay oportunidad. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Maru. Vamos a ir a un pequeño corte. Bueno, comentarles también, como venimos haciendo en estos episodios, que vamos a sortear unas entradas para Tocar un monstruo, que es la obra que actúa Carla Moscatelli, Diana Méndez, la escribió Gabriel Calderón y yo la codirijo junto con Leo Sosa. Está como el reel, la publicidad ahí en el corte, y quien quiera participar del sorteo puede comentar en los comentarios del video de YouTube, ahora a medida que vamos emitiendo, y desde ahí se va a hacer un sorteo por las redes sociales de Caras y Caretas para que puedan venir a ver la obra el domingo. Muchísimas gracias y ya volvemos. La explosión del sol. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Gente a Macromercado, cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis? Los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico. Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas, sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora. Te invitamos a conocer la selección de chocolates de Mi Despensa, ideal para regalar en estas jornadas de frío. En esta presentación tenemos 3 sabores: Lenet, trabajado con dulce de leche; Eriva, con chocolate blanco de alta gama mezclado con leche; y Dipedia, la emoción del chocolate amargo en un viaje de experiencia y sabores exclusivos. En Mi Despensa siempre estamos pensando en ese momento ideal. Por eso esta selección de chocolates es un regalo único que regala detalles y momentos compartidos. Mi Despensa, UI.
sol quiere enmudecer. Maru, estábamos hablando hace un rato de la perspectiva decolonial, la perspectiva de género, el feminismo, que han sido de los movimientos teóricos y políticos que más transformaron la vida cultural en los últimos años. Y me parece que lo más interesante justamente son las herramientas que nos otorgan para cuestionar privilegios y desigualdades. Te quería preguntar un poco para desarrollar esto, ¿cómo ves esto como mujer? Y también sabiendo que actualmente estás en un puesto político de jerarquía, digamos, entonces, como de cierta jerarquía, digamos, pero sí, es importante. Entonces, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo ahora en este lugar, digamos? Y lo vivo con mucha responsabilidad, ¿no? Porque sí, este lugar tiene cierta exposición pública y tiene la responsabilidad de ser parte de todos los procesos que permitan que estas cuestiones que mencionabas atraviesen todas las políticas públicas de la Dirección Nacional de Cultura, ¿no? Para que las políticas feministas, decoloniales, que promuevan la multiculturalidad, que den visibilidad a la afrodescendencia existan, se tiene que involucrar. Si desde la dirección no se está involucrada, esto no pasa. Lo viví en otros ámbitos, digamos, más pequeños, como en la experiencia anterior fue la gestión en el Centro de Exposición del Subte, y bueno, hay que estar muy atenta para promover las políticas con estas miradas. Sí. Sí, no, me imagino lo complejo que es, por eso te preguntaba, porque también siento que, y en todo caso, obviamente decime lo que a vos te parezca, pero como que a la par de todos esos avances sociales, también transitamos momentos de mucha rigidez, mucha rigurosidad léxica, como que se vivieron tiempos como de una corrección política que para todos lados siento como que nos tensó, digamos. Creo que es parte de los procesos y las transformaciones que tienen avance y retroceso, que nunca son tan ordenados cuando las cosas están cambiando, digamos. Pero entonces digo, y esto es una postura personal, digamos, me parece que no es el caso uruguayo, pero hubo algo como de la rebeldía y la provocación que quedó a veces del lado de los discursos de odio, de cierto fascismo, como si hubiéramos perdido cierta capacidad de reír o cierta flexibilidad. Y ahora muchos de esos discursos en muchos lugares del mundo están gobernando, en parte porque lograron hacer una catarsis, digamos, de ciertas cosas, digamos, en parte, no digo que sea solo por eso, pero entonces preguntarte también desde tu lugar y también como persona apasionada por la cultura, ¿cuál te parece que son los peligros de la corrección política? Si te parece que hay algún peligro en la cultura de la cancelación, ¿cómo estás viviendo eso o viéndolo? Lo vivo atenta, lo vivo atendiendo también a tantos colectivos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, en particular en este país, para tirar determinados discursos de odio o discursos que no contemplan otras miradas, otras formas de vivir. Es con esos colectivos también que una hace, ¿no? Y que una aprende todos los días. Por eso vuelvo a esto de estar atenta y de construir en colectivo, de analizar antes de tomar decisiones. Está esa batalla cultural de la que se habla y se predica para un lado y para el otro. Lo que me toca con el equipo de profesionales que está en la Dirección Nacional de Cultura es trabajar para una Dirección Nacional de Cultura que amplíe y que dé espacio, ¿no? a las personas. Y eso es lo que nos toca también como Estado, ¿no? No es decir qué leer, qué escuchar, nada más lejano a la censura, sino abrir espacios, generar cada vez más preguntas, más experiencias, para que las personas vayan tomando posiciones, decisiones, gustos, ¿no? Abrir oportunidades, y cuando uno abre es con la intención de que entren todas y todos. Total. Sí, y como de... No, o sea, en realidad te lo planteaba porque me parece que esto que te decía de sentir cierta rigidez o rigurosidad me parece que no es tan actual, digamos, que pasó hace un par de años, pero que por ahí también, justamente, desde la posibilidad de dialogar y también como
sí, no sé, me parece que en la medida que podamos dialogar y también como reírnos con cierta liviandad, digamos, o sea, como no estar, hay algo, viste, como muy de la, en un momento te retaban mucho si hablabas de una forma o de otra, o de una cosa o de otra, y yo siento que todo eso fue constriñendo hasta cierto punto de que, no sé, de que nos peleemos entre nosotros, que somos la gente que queremos que más o menos abrir justamente, como generar otras inclusiones, otro lugar para las diversidades, pero es re complejo. Como sos una persona que está en un cargo público en este momento, me parecía interesante charlarlo contigo, digamos. Y bueno, y yendo un poquito también, este segundo bloque es un poco más filosófico, ¿no? Bueno. Hay, en relación a las nuevas tecnologías y medios con los que circula la información, hay muchos estudios que plantean que, de hecho, se están anestesiando la sensibilidad, obturando el desarrollo de la inteligencia, porque estamos expuestos a mucha más información, pero no tenemos tiempo para procesarla, digamos. Sí. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del Estado en materia de arte y cultura en este contexto? ¿Cómo ves ese desafío complejo entre incorporar innovaciones y a la vez cuidar la salud, la lucidez, la sensibilidad, que no estemos todo el tiempo como discutiendo titulares? Bueno, no tengo la claridad profesional para esa pregunta, al menos de forma abarcativa. ¿Cómo lo sentís? No, porque claro, requiere de una gran articulación desde diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública. La hiperconectividad es súper compleja y también lo vivo como madre, ¿no? Es adictiva y te propone una velocidad que luego hace que te resulte muy complejo conectar, ¿no? Conectar en general, conectar con una película, conectar con un libro, con el estudio, con una persona. Y ahí es cuando, cuando tenemos que intentar cultivar el espíritu y vuelvo al espíritu y vuelvo a esa intención de qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que más caracteriza a nuestra humanidad. Ofrecer otro tipo de experiencias que nos saquen un poquito de ese mundo hipercontextualizado en el que estamos viviendo. Sí, y ahí me parece que la cultura y el arte, digamos, puede generar un aporte fundamental justamente porque lo que permite es encuentro presente, digamos, vivencia. Exacto, porque la cultura y el arte no es el escape. El escape son las pantallas y también atender a los equilibrios, ¿no? Hay un gran desafío por delante, también en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con la reglamentación de la inteligencia artificial que se está trabajando, particularmente desde CEIUAL. Y todo se pueden tomar todas estas tecnologías y avances de la modernidad desde lo positivo, sin duda, pero con mucha atención, ¿no? A las redes sociales, en lo personal, siento que no las vi venir. Ahí va. ¿No? Que cuando pensamos, ¿qué está pasando? Esto ya estaba. Total. Entonces, bueno, que no nos pase lo mismo. No, es que siento que con muchas cosas ha pasado eso, de que es como que, bueno, aparecen como pruebas o como cosas y en una semana ya está instalado en parte de tu vida, digo, ¿no? Como que con las redes un poco pasó, ahora con la inteligencia artificial fue mucho más rápido incluso. Hace un año algunos tenían ChatGPT y veían qué tal era eso, otros no tenían ni idea, y bueno, y hoy en día es una de las herramientas que se está usando para estudiar y para contestar preguntas que mandan docentes, entonces, bueno. Sí, no, y por eso me parece como que es un desafío re complejo y yo también lo vivo, digamos, de que a veces estoy medio adicto al celu, digamos, y ese tipo de cosas, digamos, cómo estar conectado pero no perder la presencia. Como la condición política, ¿no? También, y sí, ser un sujeto activo con eso, digamos, ¿no? Me parece que sos verdaderamente contemporáneo, no cuando estás scrolleando, sino en el momento que decís, che, hace un rato ya que estoy scrolleando, me voy a poner a leer un libro. Jugamos o voy al contrarreloj, sí. otra cosa. Sí, o salgo a caminar por la Rambla, digamos, pero... Sí. Y nada, y me parece que eso... También hay algo que es, obviamente, es interseccional en un montón de aspectos, no es solo del Ministerio de Educación y Cultura, pero digo, hay algo que ahí... Está bueno que lo charlemos, que lo pongamos en palabra, porque si no, cuando nos dimos cuenta ya estamos, reatravesados. Totalmente. Y
Y bueno, has arrancado hace 4 meses, dijiste. Sí. ¿Cómo te venís sintiendo? Si querés contar cuáles políticas se implementaron, qué proyecto hay, digamos, como para este año, para el año que viene, en términos como de medidas más concretas. Bueno, como te contaba hoy, si bien atravesamos ya una primera etapa de diagnóstico, digamos, estamos pensando y haciendo, ¿no? Haciendo mucho. O todo lo que podemos con los recursos que tenemos para este año y con un gran equipo de gestoras y gestores que estaban ya en la Dirección Nacional de Cultura, además de los profesionales y las profesionales que ingresaron a acompañarme en esta gestión, como los directores de los institutos, etcétera. Llegamos y tuvimos que cumplir con varios compromisos internacionales y procuramos hacerlo de la mejor forma. En lo personal estoy súper satisfecha en cómo fue la presencia de Uruguay en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con Onetti, con Recoba, con Eugenia Ladra. Fuimos a la Bienal de Arquitectura de Venecia con un proyecto que habla sobre la importancia del agua para nuestra vida, proyecto que fue seleccionado por un jurado externo y por la administración anterior. Te contaba que sacamos los fondos regionales para la cultura, estos llamados que están habiendo de los diferentes institutos nacionales. Salieron los premios nacionales de letras la semana pasada con una mejora en los estímulos. Hoy o mañana van a estar saliendo también los premios nacionales de música, que también rediseñamos ahí algunas ideas de la convocatoria para que los estímulos fueran más consistentes para los primeros y segundos premios. Y bueno, y seguimos haciendo. En breve vamos a sacar el llamado a la Bienal de Venecia de Artes Visuales, que ya se conformó la Comisión Nacional de Artes Visuales. Un montón de cosas. Sí, los premios nacionales que el INADE le dio a Graciela Figueroa por trayectoria en danza, y se vendrán otros. Y sí, me debo estar olvidando de varias cosas más, pero siento que sí, que estamos haciendo y proponiendo y ofreciendo. Y ahí me imagino que hay en esto que iniciamos hablando de tu pasión por la gestión pública, debe ser una forma de satisfacción que tiene su componente creativo también, como poder materializar políticas, ¿no? O sea, ¿cómo te sentís a nivel personal, digamos, cuando...? Y bueno, estoy contenta y súper estimulada por el desafío. También tengo el honor de que dos talentos de las artes, como son Laura Malosetti Costa y Roxana Fabius, de generaciones totalmente distintas, son talentos que devolvimos al Uruguay, que me vienen a acompañar en la gestión. Laura Malosetti al Museo de Artes Decorativas, que ya está trabajando muchísimo desde que llegó, y Roxana Fabius, que va a estar llegando al Museo Nacional de Artes Visuales a finales de julio. Y bueno, y eso es súper motivante, porque va a modificar o ya está modificando el ecosistema museístico de nuestro país, ¿no? Con otras miradas. Está buenísimo. Y entre tanta política cultural, cuando querés descansar, ¿cómo es tu consumo cultural en ese sentido? El domingo fui a ver a Yuja Wang al Sodre, un concierto exquisito. Esta semana voy a ir a ver los estrenos de la Comedia Nacional, el jueves y el domingo, y estoy leyendo Larvas de Tamara Silva. Tremendo, hago lo que puedo, y criando 2 adolescentes también. Claro, sí. Sí. Bueno, Maru, muchas gracias. Vamos a ir a un pequeño cortecito nuevamente, y a la vuelta vamos a estar compartiendo algunas lecturas que queríamos compartir con ustedes. Maru, por un lado, trajo a Juana Ibarburu. Yo tengo algunos poemas ahí de Ida Vitale para darle el cierre artístico que nos venimos acostumbrando acá en Atardecer Naranja. Gracias y ya volvemos. La explosión del sol. ¿Estás buscando productos únicos, de calidad y con historia? Conoce Mi Despensa, tu tienda online especializada en cafés, especias, tés y chocolates en presentaciones exclusivas. Al elegir comprarle a un emprendedor local, estás apoyando a la industria artesanal y disfrutando de productos con un diseño único. Cada producto de Mi Despensa cuenta una historia.
Genera sorpresas, comparte momentos especiales con quienes más querés. Regala con intención, regala calidad y diseño. Elegí Mi Despensa, donde cada detalle está pensado para sorprenderte y crear recuerdos inolvidables. Mi Despensa, sabores con historias. El alba. En la hora que el alba grisácea se torna traslúcida y pura, descalza, alegre, recién desgajada de la noche, cae sobre la tierra negra la mañana. Ha palidecido el lucero y se alza el himno informe y grande de las cosas vivas. En esta hora de embriaguez vital, yo olvido el pasado y el futuro, el mal y el bien, las lágrimas derramadas y las que tendré que derramar aún. Olvido que mi hijo es carne de sufrimiento que también ha de gemir algún día, y recostada contra un seto húmedo me doy a cantar. Y canto, canto, canto con la garganta fresca y el corazón vacío, como si yo y el mundo caduco fuéramos absolutamente nuevos y puros en esta hora matinal. Juana de Ibarburu, El cántaro fresco. Muchas gracias, Maru. Recursos. El sobresalto fuera del poema y dentro del poema. Apenas aire contenido. Leer y releer una frase, una palabra, un rostro. Los rostros, sobre todo. Repasar. Pesar bien lo que callan. Como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo. Poesía reunida de Ida Vitalia. Bueno, Maru, ha sido un placer conversar contigo, de verdad, y me voy pensando muchísimas cosas. Tenemos un regalito para darte, que es un café riquísimo de la gente de Mi Despensa. Muchas gracias. Ahí va. Mi Despensa es un emprendimiento amigo que nos está apoyando con el programa, con estos regalos para los invitados que son re lindos, re generosos de su parte. Lo pueden encontrar en Instagram, tienen blends de té, café, chocolate, un montón de cosas re ricas para compartir también, así que lo pueden buscar por ahí. Y mucha creatividad en el packing. La verdad que el packing está espectacular. Precioso. Y bueno, comentarles también que pueden seguir participando para las entradas de Tocar un Monstruo, también por el Instagram de Caras y Caretas y de Atardecer Naranja, digamos ahí por las redes del programa. A través de las redes de Caras y Caretas se hace el sorteo y pueden venir a ver la obra el domingo. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias por seguir acompañando en estas conversaciones de arte y cultura. Gracias, Maru, por estar y nos vemos el próximo jueves. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó, pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.